la realidad existe. Cantidad de niños abandonados en las calles apenas nacen y lamentablemente en muchos casos fallecen. Por lo tanto, insisto, el fin justamente es evitar que sean abandonados y que puedan ir a un lugar donde sean protegidos desde las primeras horas. La congresista Vilca Toma tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y a través suyo un saludo cordial a todas mis colegas congresistas, integrantes de la Comisión de la Mujer. Si bien es cierto, también tengo una posición que voy a sustentar en relación a este texto legal. Yo quisiera poner de su conocimiento, señora presidenta, actos de hostigamiento y de violencia verbal y psicológica, de las cuales vengo siendo objeto por parte de integrantes, de congresistas de este Parlamento. Solicito un pronunciamiento desde la Comisión de la Mujer en rechazo a la violencia verbal y psicológica contra la mujer política. Quien le habla, señora presidenta, viene realizando una serie de denuncias contra funcionarios, contra servidores, contra titulares de entidad en relación al caso de megacorrupción Odebrecht, y motivo por el cual, pese a que yo soy una congresista independiente, que no pertenezco a ninguna bancada, por las que guardo respeto absolutamente por todas, vengo siendo objeto de insultos, de difamación, y pido que esta comisión haga un pronunciamiento en rechazo a la violencia. Siempre explico en torno a la violencia contra la mujer que la mujer debe saber responder, debe saber defenderse, debe saber acudir a los órganos que correspondan para hacer valer sus derechos. Asimismo, quiero que se exprese una nota oficial en rechazo a determinadas publicaciones de determinados periodistas que han hecho lo propio, que es ofenderme, denigrarme, difamarme, sobre los cuales pido una posición formal de esta comisión. Esta nota de rechazo pido que se haga hacia el señor Augusto Álvarez Rodríguez, quien ha emitido o ha publicado el día de hoy una columna que titula El Fustán de Vilca Toma, el topo de Keiko. En primer lugar, señora presidenta, yo no soy fustán de nadie. Y por la señora Keiko, que es líder de un partido, guardo el respeto que guardo por todos los líderes de los partidos que integran este Congreso de la República. Además de difamarme y mentir descaradamente, porque yo no obedezco a ningún tipo de digitación u orden del fujimorismo ni de ninguna bancada, se utilizan en este artículo expresiones denigrantes hacia la condición de una mujer. Se usa el término de topo. Topo es un animal. Y yo soy una persona franca y directa que denuncia corrupción. Y yo firmo mis documentos y yo asumo las consecuencias y yo lo defiendo. Solicito que se haga un pronunciamiento en contra de la violencia de la mujer, rechazando las expresiones agraviantes y difamatorias del señor Álvarez Rodríguez. En esa misma línea, solicito que se haga un rechazo a la señora Rosa María Palacios, que ha ido un poco más allá. En diferentes twitters, comunicados y notas, ha publicado lo siguiente. Por ejemplo, presumo que Jenny Vilca Toma, haciendo referencia a unos twitters publicados por el señor Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, dice: presumo que Jenny Vilca Toma lo insulta porque ella sabe que ella misma lo llamó desde el hospital donde estaba internada durante el gobierno de Humala y le pidió trabajo. Toda culpa de Julio Arbizu es haberle tenido pena. Esta es una expresión agraviante y denigrante hacia la condición de una mujer. Obviamente yo estaba internada, muy delicada en el hospital, y si el señor Julio Arbizu vino a la clínica donde yo estaba fue para enseñarle cómo tenía que participar en una audiencia en Iquitos en el tema del alcantarillado. Asimismo, ha escrito o ha publicado otro Twitter que dice: si no lo saben, Julio Arbizu recogió a Jenny Vilca Toma y le ofreció trabajo en la Procuraduría Anticorrupción, luego de estar internada. Le dio pena su vulnerabilidad y así le paga.
la salud mental de la señora es frágil. Su paranoia ya hizo que le expulsaran de Fuerza Popular. En primer lugar, yo renuncié a Fuerza Popular por motivos conocidos. Soy una congresista independiente y exijo que se rechacen este tipo de expresiones agraviantes y ya que significan coacción, pues lo que está optándose es por tildarme o menoscabar mi salud mental solamente para amedrentarme y que yo deje de seguir haciendo mis denuncias que están fundamentadas en los órganos que corresponden y que todas han tenido una apertura de investigación o una apertura de proceso. Solicito que la Comisión de la Mujer de este Parlamento sea firme en rechazar este tipo de agravios. Y lástima que la señora Rosa María Palacios sea una mujer peruana. Asimismo, pido que se exprese un rechazo y una llamada de atención desde esta comisión al señor congresista Juan Cheput. El día de ayer he hecho una petición ante la Comisión Lavallato, una decisión fundamentada para que la señora Nancy Lange, hoy nuestra primera dama, acuda a esta comisión a efectos de que pueda explicar en su condición de socia de una de las empresas relacionadas al señor Pedro Pablo Kuczynski, al señor Sepúlveda y a la empresa Odebrecht. Esta decisión ha sido tomada por la comisión mediante votos. Esta petición fue acogida por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Esta petición la formulé porque vengo estudiando, analizando documentos que en mi función de congresista tengo todo el derecho de plantear peticiones y de cumplir mi función que he recibido como encargo de los miles de electores que han hecho que yo pueda estar en este Congreso de la República. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Cheput? Muy indignado, claro, por la petición que yo he realizado. Dice, y esto a través del Twitter oficial de la bancada de Peruanos por el Cambio, dice Juan Cheput, en este momento Jenny Vilcatoma actúa como operadora del fujimorismo. En primer lugar, señora presidenta, operadora es un término que se usa cuando uno habla de mafias, que yo rechazo tajantemente. El fujimorismo es un sentimiento y una identidad de un partido político, como lo es Peruanos por el Cambio. Entonces, yo solicito que se haga un rechazo a esta actitud de este congresista. Él mismo que ha dicho que en otro Twitter, y también llamo la atención y pido que el rechazo de esta comisión también sea dirigido a la periodista Lourdes Paucar, que ha retuiteado esta posición, quien hace poco ha denunciado ser víctima de la agresión contra una mujer, pero claro, solo importa cuando ella es la víctima, no cuando otra mujer es víctima de agresión verbal y psicológica. ¿Qué es lo que ha retuiteado la periodista Lourdes Paucar? El señor Juan Cheput ha publicado. Jenny Vilcatoma II primero habla y luego piensa. No se da cuenta lo que está haciendo. Una expresión denigrante. Yo soy una abogada, una mujer formada en leyes, que no le voy a permitir por ningún motivo a este congresista, en una actitud cobarde, me ofenda de esta manera, porque todas mis peticiones son debidamente fundamentadas y resueltas por las autoridades que correspondan. En este caso, la Comisión Lavallato tomó esa decisión, que pudo haber negado. Mi petición lo pudo haber hecho, pero no estaban presentes sus representantes. ¡Qué vergüenza! Otra expresión que se viene usando para poder callar mis denuncias. Claro, pretenden amedrentarme, lo cual no van a lograr. El señor Julio Arbizu ha publicado: Jenny, anda a descansar. Yo me pregunto si me tengo que ir a descansar al más allá, me tengo que ir a descansar a mi cama, me tengo que ir a descansar ¿a dónde? Este tipo de expresiones tienen que ser rechazadas. Este señor está en otro país, está enriqueciéndose, luego de haber blindado al señor Ollantumala y al señor Nadine Heredia, está en Honduras viviendo de una lucha contra la corrupción que no realizó desde el Perú. También quiero que esta comisión exprese su total rechazo contra el congresista Gilbert Violeta, pues él ha declarado ante medios de comunicación: citar a Nancy Lange es una canallada.
oficialista consideró que Jenny Vilcatoma, como operadora del fujimorismo, legisladora, solicitó pedido contra primera dama. En primer lugar, señora presidenta, yo quiero solicitar a través suyo de que el vocero de Fuerza Popular haga público o también le dé una respuesta a todos estos cuestionamientos. Si es que yo tengo una invitación para retornar a Fuerza Popular o que si yo he peticionado volver a Fuerza Popular para que de una vez se sepa la verdad y que lo que yo estoy haciendo es actuar como congresista independiente y considero también injusto los ataques a Fuerza Popular únicamente porque yo estoy realizando pedidos y denuncias contra funcionarios en relación a esta empresa corrupta Odebrecht. Me imagino que si se refiere a que se trata de una canallada, la canalla debo ser yo, pues. Si yo he hecho ese pedido, señora presidenta. Entonces, pido que se exprese un total rechazo a esta actitud cobarde de este congresista. Asimismo, continuando, señora presidenta, solicito, y algo más, quiero poner en evidencia al señor Cheput, que el día de ayer me ha dedicado mucho de su tiempo para tratar de amedrentarme en mis pedidos, que no va a lograr, señora. Yo ya me he enfrentado a gente muy poderosa y corrupta y a un gobierno poderoso. Ha publicado un Twitter falso que salió cuando yo renuncié al Partido Fuerza Popular. Ese Twitter dice: hoy por fin dejé Fuerza Popular, ojalá mis colegas sigan mis consejos y abandonen ese partido político que solo trae retraso y corrupción para el Perú. Este Twitter es falso, así lo publiqué en su momento, pero el señor Cheput ha retuiteado este Twitter como si fuera verdadero. O sea, no solo cobardía, sino mentira que debe ser rechazada por parte de un congresista de la República. Bueno, asimismo, el señor Cheput ha declarado también que la Comisión Lavallato hace los esfuerzos por convertirse en un circo. Yo creo que la comisión se tiene que defender, pero sobre todo esa comisión también está siendo integrada por mujeres, quienes están siendo agraviadas únicamente por hacer su trabajo. También quiero que se exprese un rechazo al congresista Clemente Flores, que el día de ayer ha declarado, ¿no? Y hoy, Jenny Vilcatoma es una operadora del fujimorismo. El congresista oficialista acusó a la congresista no agrupada, tiene el encargo de generar ruido político e inestabilidad. La congresista Vilcatoma me acusó de ser una operadora del fujimorismo y de haber pedido la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y por haber planteado que se cite a la comisión a la primera dama. Él dice: empieza a lanzar las bombas y otros quieren replicar. Y me acusa de que yo tengo una doble moral. Me sorprende que mi amigo, mi gran amigo, el congresista Clemente, el que me busca, me llama, me consulta, me reúne, toma mi tiempo para consultarme sobre sus casos en Chiclayo y que jamás me he negado a hacer, y que me conoce perfectamente, ahora me tilde de doble moral. Tal vez tendrá miedo, pues, de perder todos los beneficios que tiene, si es que el presidente de la República renuncia finalmente por los cuestionamientos que estoy formulando. En esa misma medida, solicito que también se haga un rechazo a las declaraciones de la señora Mercedes Arauz. Yo soy congresista de la República, pero no dejo de ser una ciudadana peruana, no dejo de ser una mujer, madre de familia, con un niño recién nacido de 4 meses. La señora me está tildando de que yo quiero romper la democracia. Me está amenazando y me está imputando un hecho totalmente grave cuando lo único que estoy haciendo son denuncias por corrupción, pedidos que son justos, que representan a la mayoría de los peruanos en este momento. Entonces, recordarle a la señora Mercedes Arauz su condición de mujer y el respeto que tiene que tener por una mujer y por una congresista, y no tildarme, porque este tipo de expresiones me hacen recordar el gobierno pasado de Ollanta Humala, cuando los denuncié, cuando evidencié que protegían a la empresa Odebrecht, cuando el ministro Figalo me dijo que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, me atacaron el premier, los ministros, los congresistas, y todo eso puso en riesgo mi integridad personal y de mi familia. Y responsabilizo a este gobierno si algo le sucede a mi familia o me sucede a mí, porque tengo a una primer ministro que me está acusando de atentar contra el orden democrático. Solo soy una ciudadana, señora presidenta, solo soy una congresista que denuncia la corrupción y que considero no merezco este tipo de ataques.
Asimismo, quiero que se exprese un total rechazo a las expresiones del congresista Moisés Guía Pianto, quien también califica mis actitudes, mis peticiones como un exceso, calificándome de operadora del fujimorismo. Moisés Guía Pianto, mi gran amigo, al que yo lo he acompañado en sus malos momentos, al que yo lo escucho, al que apoyo, se han expresado de esta manera. Sinceramente, yo solicito que esta comisión exprese su rechazo a estos actos de cobardía. Asimismo, quiero terminar sosteniendo que debe dejarse en claro que yo soy una congresista independiente, no pertenezco a ninguna bancada. Sin embargo, expreso mi total respeto a la institucionalidad de todos los partidos políticos que integran este Parlamento. Y solicito, señora presidenta, que se exprese una posición firme. Es la Comisión de la Mujer. Y este es el momento en el cual debemos expresar. Voy a hacer entrega de este documento a su presidencia, pidiéndole un pronunciamiento por escrito y de que todos los integrantes de esta comisión en una conferencia de prensa rechacen los actos de hostigamiento contra una mujer, más allá de que si se trate de Jenny Vilcatoma o no. ¿Y qué les tengo que decir a todas estas personas que me están agraviando? Que yo no voy a retirar ninguna denuncia y voy a continuar. Yo no le tengo miedo a nadie. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Vilcatoma. Esta comisión, primero que nada, se quiere solidarizar con usted y no permitiremos que estos ataques se den con ninguno de los miembros de esta comisión y con ninguna de las mujeres del Parlamento. Usted ha tenido la valentía de denunciar, que es lo que deben hacer todas las personas que se sientan agraviadas. El primer paso es decir que se sienten agraviadas y que por lo tanto van a denunciar para que esta comisión pueda tomar acción y para que todas nosotras podamos acompañarla en esta denuncia. Por lo que voy a poner a votación. Sí, un momentito para terminar. Luego de escuchar, voy a someter a votación quienes están a favor de defender o están de acuerdo que esto ha sido... Le voy a dar la palabra después, congresista. No se preocupe que es antes de la votación las intervenciones. Para ver quién está efectivamente solidarizándose con usted y quién considera que estas son expresiones agraviantes contra la mujer y que no importa la tendencia ideológica ni política que se tenga para que podamos demostrar nuestra indignación ante estos hechos. Le doy la palabra a la congresista Sánchez y luego a la congresista Wilca. Gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas de esta comisión. Presidenta, he escuchado atentamente la denuncia de la congresista Vilcatoma y tengo que ser muy honesta en ello. Yo no acepto de ninguna manera ninguna violencia psicológica, física, sexual a una mujer. Eso que quede claro sobre encima de todas las cosas. Sin embargo, presidenta, aquí estamos haciendo política, somos congresistas, estamos en un Estado de Derecho. Hay democracia para poder decir o hacer cosas de acuerdo a las funciones y a las competencias, las facultades que nosotros tenemos y que el pueblo nos las dio. Entonces, en ese sentido, presidenta, efectivamente hay expresiones que no se pueden permitir y eso es claro, Pero también repito que estamos en un Estado de Derecho para poder tener una libre expresión, opinión, y eso no significa, presidenta, de que vayamos un altercado o esté yendo contra el derecho de ninguna mujer. Aquí nosotros tenemos un control político y eso es válido. Sin embargo, aclarar que esto es muy importante, esto no es un gobierno, presidente, de delincuentes ni de mafia. Me refiero al hecho delictivo porque, como dicen, si algo le llegara a pasar a mi familia, creo que eso hay que rechazarlo y hay que quitarlo definitivamente del tema. Eso no es el punto, porque aquí no estamos tratando con gente de mal vivir. Pero sí, presidenta, yo creo que hay que tomar conciencia de que todos tenemos que opinar aquí. Sí, definitivamente no ofendiendo
a la persona, no denigrando, eso es correcto, sea hombre o mujer. Acá no se trata de género, presidenta, se trata de una opinión política y de un consenso democrático si lo hubiera en algún momento. Entonces, yo creo que el tema de fondo es, presidenta, es el denunciar a todos los corruptos, no solamente a un grupo, a 1 o 2 o 3 personas. Hay que tratarlos a todos por igual, presidenta. De eso se trata. Entonces, me parece que por ese lado puede haber ido el comentario de los congresistas. Ojo, no los defiendo porque cada uno es responsable de sus actos y de lo que pueda decir, pero yo creo que eso hay que tenerlo presente, presidente. Le pido una interrupción la congresista. Sí, sí, congresista, sí. Congresista, le recuerdo que es interrupción, no intervención. Así que tiene pocos minutos o 1 minuto para dar su interrupción. Gracias, presidenta. Mi más profundo respeto y solidaridad con Jenny Vilcatoma. Acá no se trata de partidos políticos. Se trata de que en este caso es una mujer quien está luchando frontalmente contra la lacra de la corrupción. Pero claro, hay colectivos, presidenta, que por ejemplo, si eres fujimorista, no tienes derecho a que nadie te defienda. Claro, para algunos sí hay derecho de la defensa de las mujeres y para otros no. Yo creo que en esta comisión no vamos a permitir que a la mujer que con valentía hace política, presidenta, se le denigre. ¿Y dónde estarán esos colectivos feministas que sí defienden a algunas mujeres selectivamente y a otras no? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista por favor, Sánchez. para terminar. Presidenta, yo quiero aclarar algo en esta comisión. Yo siempre trato de ser imparcial y creo que la congresista Vilcatoma me conoce en esto. Cuando he tenido que ser honesta en las cosas, es más, lo he hecho en Twitter y lo he hecho en mis redes. Siempre he dicho, por ejemplo, lo que se dio el caso del fiscal, sí, dije que de repente puede ser una medida excesiva. Lo del Tribunal Constitucional, inclusive, dije que no era un tema del fujimorismo. Yo no veo acá ideologías partidarias, no veo grupos partidarios. Yo dije que fue una denuncia de algunos marinos que han sentido vulnerados sus derechos. Y eso lo he dicho abiertamente y públicamente. Pero tampoco queramos victimizarnos, congresista, con algunas opiniones que puedan dar otros congresistas. Sí, lo que no creo que está permitido es la ofensa. Es la denigración, no solamente, repito, no solamente a la mujer, sino a cualquier persona, de cualquier género. Así que eso, congresista, primero para que quede claro. Yo creo, si no, me refiero a hombre y mujer. Los géneros hay 2, ojo, hay un malentendido y que seguramente será otro momento de debate para eso. Es mi punto de vista. Género es varón y mujer, para mí, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Ahora, yo no sé si hay también el tiempo, congresista o presidenta, para opinar sobre el tema que estaban viendo, que es sobre las cunas salvadoras, porque creo que es el tema central, ¿verdad? Entonces, sí, le pido por favor que en estos momentos veamos sobre este punto, porque por lo que estamos viendo, entonces, tal vez lo de las cunas salvadoras tendrá que verse en una siguiente sesión. Perfecto, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que con testimonios como los de la congresista Vilcatoma, nuevamente volvemos a tocar el punto que a veces se quiere rehuir de debate en este Congreso de la República, y tiene que ver con el del acoso político que viven las mujeres que son autoridades. Yo creo que es importante y fundamental que ella lo mencione y que además en primera persona traiga su testimonio de cómo ella se siente en el marco de la labor que realiza. Eso creo que siempre hay que valorarlo. En esta comisión, presidenta, en esta legislatura, pero también antes, se ha debatido ya del tema del acoso político. De hecho, hubo un dictamen que se aprobó de manera favorable, de manera multipartidaria, por parlamentarias que ahora ya no están, pero dejaron justamente ese legado, reconociendo que había esta problemática. ¿Y qué ha pasado, presidenta? Justamente cuando se ha querido poner a discusión un proyecto de ley para sancionar y sobre todo tipificar el acoso político. Porque es verdad lo que dicen muchas parlamentarias que me han antecedido. Una cosa es tener un debate con discrepancias políticas,
crítica sobre nuestras miradas distintas que tenemos en términos políticos e ideológicos. Es obvio que acá no vamos a coincidir en, por ejemplo, nuestro enfoque sobre la lucha contra la corrupción. Yo lo que he escuchado en varias de las cosas que ha señalado la congresista Vizcatoma pueden entenderse como discrepancias sobre cómo uno encara el tema anticorrupción, por ejemplo. Y no nos vamos a engañar, acá tenemos diferencias muy marcadas, no queremos ocultar eso, no lo vamos a poder lograr, creo. Sin embargo, los ataques que se dan contra una persona, puede ser un varón o una mujer, pero que aluden a características que no tienen que ver con lo político, esos son los que tienen que sancionarse. O sea, decirle a una mujer, por ejemplo, ándate a tu casa porque tú no eres una persona capacitada para hacer política, es obvio que es un ataque que no tiene nada de político. Ahí no hay nada político, ¿no es cierto? Decirle a alguien, en fin, tú eres flaca, gorda, fea, en fin, lo que fuera, ataques personales no son parte del debate político. Y yo sí creo que por eso es importante tipificar esa situación y las circunstancias del acoso político. Por eso había un proyecto de ley que, lastimosamente, cuando se quiso plantear en la Comisión de Justicia, yo sí ahí lo digo con crítica a las parlamentarias y parlamentarios de Fuerza Popular, se dijo que no, que para qué vamos a tipificar el acoso político, que eso es trastocar la realidad, que las mujeres no sufren acoso político y que eso más bien iba a perjudicar a quienes hacen política siendo mujeres, porque las iba a victimizar. Entonces yo creo que hay que distinguir lo que es la victimización, que algunos señalan como un argumento que no tiene fundamentos suficientes, y lo que es realmente el acoso político, es decir, agredir a una persona en el ámbito de la esfera pública por sus características como mujer. Eso sí no se puede permitir. Entonces yo creo, Presidenta, que hay que entrar al tema de fondo. Ojalá que en la comisión podamos ver próximamente también esto, por lo menos para darle sugerencias a las comisiones donde los proyectos están agendados. Este proyecto de sanción del acoso político está en la Comisión de Constitución y está en la Comisión de Justicia. En Justicia, como digo, se agendó, había un dictamen y no se quiso ver. Los parlamentarios de Fuerza Popular en ese momento, lo digo porque fue pública la sesión, se pararon y dijeron no vamos a votar este tema. Entonces yo creo que el congresista Vizcatoma nos trae a la luz un tema fundamental, pero que es tarea del Congreso legislar, justamente ¿para qué? Para que evitemos que cuando pasa con una persona que es cercana a mí, hay sanción. Cuando pasa con una persona que no es cercana a mí, no hay sanción. ¿Por qué? Porque como no hay normas que canalicen estos casos, tenemos todavía que estar sujetos a la discrecionalidad, pues, de quien esté al frente, ¿no es cierto?, de un espacio que puede ser la comisión, que puede ser otro tipo de espacio incluso. Fijémonos nada más en los gobiernos locales y regionales donde también ocurren estas cosas, y si uno no es cercano a la autoridad, no te hacen caso. Entonces, creo que empecemos poniendo, creo que el tema de fondo a colación, si queremos comprometernos con los diversos casos de acoso político o de agresiones que han habido contra diversas parlamentarias en este Congreso, porque acá creo que hay que decirlo, todas las bancadas han tenido parlamentarias que han sido de alguna manera agredidas por su condición de mujer. No estamos hablando de críticas que uno nos puedan hacer por nuestra labor parlamentaria, en fin, porque discrepan con nosotros, porque tienen una mirada diferente de la política, eso se puede permitir, pero no la agresión por nuestra condición siendo mujeres. Entonces creo que esa es una tarea pendiente antes que plantear o seguir enredándonos en debates sobre por qué en algunos casos sí se hace eco de este tipo de denuncias y en otros no. Y sobre el caso particular de la congresista Vizcatoma, yo me sumo a cualquier tipo de llamada de atención o reclamo que se plantee en esos términos, en los términos en los que se habla de acoso político hacia las mujeres. Y por eso me gustaría que antes de votar se plantee específicamente qué es el pronunciamiento, cuál es el pronunciamiento que la comisión va a hacer, porque también se ha mencionado, y ahí sí quiero manifestar mi discrepancia con algunos puntos que tienen que ver más con el debate sobre el tema corrupción. Yo sí, por ejemplo, discrepo con, y es creo que algo que legítimamente se puede dar en el debate parlamentario, con la acción de la congresista cuando ella plantea una denuncia constitucional contra el presidente o contra el fiscal de la Nación, o la declaración de ayer sobre la vacancia del presidente. Me parece que sobre eso sí se puede, digamos, tener un debate y se puede cuestionar lo que ella ha planteado, ¿no es cierto? Y eso no implica, exactamente, ya he hablado que no se puede permitir el insulto en ningún caso. Por favor, a través de la mesa, Sí, señoras, creo por que favor, todas, sí. Todas queremos intervenir, pero yo hago esa distinción, Presidenta, porque creo que el debate político sobre las acciones o declaraciones que podamos tener como congresistas es válido. El insulto, jamás, por supuesto. Por eso quisiera que se precise el momento de que se vaya a votar cuál va a ser el pronunciamiento de la comisión que vamos a aprobar en cualquier caso. Gracias. Por supuesto que sí, congresista Wilca. Le voy a dar la palabra a todas, congresista, no se preocupe. Sé que varias nunca han estado conmigo en una comisión cuando yo he presidido, así que son mis costumbres democráticas. Todas van a tener la palabra y, por supuesto, antes de votar se va a leer lo que se va a votar.
son las prácticas democráticas que he tenido siempre en mis 12 años de parlamentaria, así que no se preocupen. Efectivamente, simplemente decir que la congresista Vilcatoma lo que ha hecho es entregar, ¿no?, documentadamente lo que ella ha considerado agresiones en su condición de mujer, ¿no? Es por eso que las ha traído a la Comisión de la Mujer, porque ha sido clara cuando ha empezado, cuando ha empezado su denuncia, ha sido clara al referirse a que en su condición de mujer ella se ha sentido insultada por el haber hecho estos temas políticos. Ahora, yo también quisiera decir que lamentablemente, yo, como ustedes saben, esta es mi primera sesión oficial como presidenta de la Comisión de Mujer. Me sorprende que la iniciativa de acoso político no esté en esta comisión y yo creo que, al igual que podemos votar el acuerdo al que podamos llegar en relación a la congresista Vilcatoma, podemos también el día de hoy votar el solicitar que nosotros podamos ver la ley de acoso político y podamos también ser una de las comisiones que la dictamine. Yo sé, pero vamos a ver si por excepción se puede hacer o qué tema se puede hacer. Pero para poder empezar cualquier trámite tiene que haber primero un acuerdo de esta comisión para ver qué camino tenemos, de repente hacer que una de ellas se desista, ver que nosotros asumamos esa responsabilidad. Eso lo veremos después que tomemos el acuerdo y lo consultaremos con el oficial mayor, quien es quien determina estos temas de comisiones. Vamos a, sí, claro, se van a hacer dos votaciones, lo pedido por la congresista Vilcatoma y el solicitar que pueda pasar la iniciativa legislativa de acoso político a esta comisión. Lamentablemente se están viendo cada vez más casos sin no solamente hacia las congresistas, sino también he recibido hace poco a muchas mujeres del Cusco, donde también solicitaban que ellas son víctimas de acoso político porque tienen cargos de regidoras o demás. Yo les voy a solicitar, por favor, ser precisas en sus intervenciones en este tema, ya que dentro de un rato tendremos que levantar la sesión para poder someter a votación los dos puntos mencionados. Congresista Pariona. Gracias, Presidenta. En primer lugar, Presidenta, decir que no solo desde la Comisión, que creo que desde el Parlamento nos mostramos y rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y en la lista que presenta la congresista Vilcatoma tendríamos que sumar a otros congresistas que a vista y paciencia en el Pleno del Congreso ejercen violencia verbal constantemente contra las mujeres y congresistas. Un congresista, presidente de su bancada, a la congresista Montenegro le dijo que era una pobre diabla. Y nosotros lo dijimos y lo denunciamos en el Pleno. Entonces, están ocurriendo situaciones como estas a las que tenemos que llamar la atención a todos, si bien es necesario e importante hacer la diferencia, por supuesto, entre lo que es el debate político, en donde sí hay posiciones, por supuesto, en desencuentro o en controversia, que lo propio compete debatir en nuestra condición de legisladoras, y diferenciar lo que significa agravio por nuestra condición de ser mujeres. Eso también ocurre en efecto. Presidenta, yo quiero aprovechar el espacio porque en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su momento, cuando se presentó el proyecto de ley contra el acoso político a las mujeres que ejercen un cargo, que ejercen una función pública o autoridades como regidoras, gobernadoras, alcaldesas, las y los congresistas de su bancada fueron los primeros en retirarse. Y entonces justificaron y dijeron que no era necesario una ley que regule ni que prohíba el acoso político, porque entonces tendríamos que hablar sobre acoso religioso, en fin, se metió otros temas que no venían al caso y fueron los primeros en retirarse. Si hay la importancia de que esta comisión pueda también debatir el proyecto de ley contra el acoso político, yo saludo y podemos pedirla por sustracción de materia o porque esta comisión también es de mujeres y estamos hablando de un proyecto de ley que tiene que ver con las mujeres y el ejercicio político que ejercemos muchas de las mujeres. Presidenta,
en la línea que planteaba la congresista Wilca, creo que es importante saber en qué términos ese pronunciamiento. Desde ya yo creo que no podemos tolerar ninguna forma de violencia, pero hay que diferenciar justamente lo que significa en torno al debate político, que creo que es necesario hacerla, porque en este contexto nacional en nuestro país se están vertiendo un sinnúmero de afirmaciones que por supuesto nos preocupa a todo el país y nos preocupa también cómo es que podemos enfrentar a la corrupción midiendo a todos con la misma vara, no teniendo ningún trato diferenciado ni hablando de intocables y tal. O sea, todo el país necesita saber cómo finalmente va a develar este caso mega corrupción. Le pide una interrupción la congresista Vilcatoma, congresista Pariona, si usted lo permite. Una interrupción chiquita nada, para precisar. Congresista Vilcatoma, interrupción. Muchas gracias, señorita presidenta. Yo estoy sorprendida de la mezquindad realmente. Yo he sido literal, textual, he leído agresiones en condición de mujer. Porque si del debate político se trata, yo lo reto al señor Cheput, a la congresista Yene Sánchez, a la congresista Wilca, a todos los congresistas si tenemos que tratar temas puntuales. ¿Quieren hablar de la denuncia constitucional? Sentémonos. ¿Quieren hablar de mi petición de renuncia al presidente Pedro Pablo? Sentémonos y debatamos con altura. Yo estoy denunciando de forma literal, con documentos, lo he leído expresamente, para que se haga un pronunciamiento en contra de esos insultos y de esa humillación en mi condición de mujer. No estoy absolutamente poniendo una posición de política, porque yo no me victimizo, estoy denunciando violencia, agresión verbal y psicológica, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Para que concluya, congresista Pariona? No, solo reiterar, presidenta, que podamos saber el contenido del pronunciamiento justamente para hacer la precisión que está aclarando la congresista Vilcatoma, y el tema de fondo parte porque hay una propuesta de ley contra el acoso político que creemos que es fundamental, porque así como la congresista Vilcatoma vive situaciones que ella considera que son amedrentamientos, que son y que están dirigidas a su condición de mujer, hay muchas mujeres en nuestro país que sufren lo mismo o similar situación, y una ley como esta, por supuesto, se hace necesario dentro de lo que significa la reforma electoral como un paquete completo. Presidenta, gracias. A ver, simplemente algunas aclaraciones antes de la participación de la congresista Echevarría. Como bien lo ha dicho la congresista Vilcatoma, ella ha sustentado con documentos textuales, puntuales, lo que ella ha considerado adjetivos que en su condición de mujer está siendo atacada. Y acá solamente para decir algunos, ella ha dicho que le han dicho topo, el cual es un animal, y ella considera que esto es una ofensa. Igualmente la señora Rosa María Palacios pone en duda su salud mental, su frágil salud mental, acá está textualmente. Creo que esos no son argumentos políticos. Igualmente la señora Lourdes Paucar, primero habla y luego piensa. El señor Violeta le ha dicho canalla, ¿no? Que es una canallada. Citar a Nancy Lancha es una canallada. Estoy leyendo lo que además es inobjetable porque proviene de la prensa escrita o de los medios sociales, ¿no? De las redes sociales. Por lo tanto, es una operadora del fujimorismo, etcétera, etcétera, que obviamente no es por lo dicho, es porque ella, le estoy repitiendo lo que dice ella, que es totalmente falso, ellos lo saben y sin embargo lo repiten como si fuera una ofensa. Eso por un lado. Por otro lado, el congresista al que se refiere, la congresista Pariona, tengo entendido que ya está aceptado en la Comisión de Ética, justamente por lo dicho, ¿no? Porque ha sido denunciado. Por eso digo, yo felicito a la congresista Vilcatoma por la denuncia. Es el primer paso, porque en el caso del congresista, la agredida públicamente dijo que lo había perdonado y que pasó la página. Entonces, pero sin embargo, hubo luego una denuncia que ha sido aceptada ya por la Comisión de Ética, tengo entendido, y será la Comisión de Ética, obviamente, quien se manifieste. Y otra aclaración, en el caso de acoso político me informan que en la Comisión de Justicia que preside el congresista de Belaúnde, fue el congresista de Belaúnde quien pidió un cuarto intermedio. Entonces, él como presidente de comisión lo ha solicitado. Para aclarar ciertos temas nada más. Más allá él sabrá por qué lo ha hecho.
¿no? Pero es su potestad. Tiene la palabra la congresista Echeverría. Les pido, por favor, precisos, porque solo tenemos la sala hasta las 12:30. Ya nos vamos a tener que retirar y tenemos que ir a las votaciones. Congresista, por favor. Presidenta, yo me solidarizo con el pedido que hace la colega congresista Jenny Vilcatoma. Hay que saber diferenciar de la violencia que se ejerce en términos políticos y como persona. En este caso, ha hecho un resumen muy sucinto de lo que realmente ella está solicitando, un pronunciamiento de parte de esta comisión, y más bien yo le pediría que someta a votación si esta comisión se va o no a pronunciar sobre el pedido que ha realizado la colega congresista Jenny Vilcatoma. Gracias. Muy bien, congresista. Vamos a ir a las dos votaciones. Primero vamos a votar quienes estén a favor de solicitar que esta comisión pueda ver el tema de la iniciativa legislativa del acoso político. Quienes estén a favor, pero por favor señalando que esto dependerá, porque efectivamente ya está en dos comisiones, de la salida que se nos pueda dar en términos de reglamento para que esta comisión lo pueda ver. Pero se inicia con una solicitud y una votación de esta comisión. Quienes estén a favor de esa solicitud, levantar la mano. Congresista García, congresista Echeverría, Cuadros, Sánchez, Anaculí, Takayama, Andrade, Vilcatoma, Pariona, Scheffer. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, congresista Chacón, se ha aprobado por unanimidad solicitar que esta comisión se aboque a la iniciativa legislativa del acoso político. Segundo, considerando el pedido de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz en relación a las expresiones que considera injuriantes y agraviantes a su condición y por su condición de mujer, y como congresista al promover diversas denuncias contra la empresa Odebrecht y personajes ligados a actos de corrupción o personajes ligados a supuestos actos de corrupción, acuerda expresar como Comisión de la Mujer y Familia su condena y rechazo a todas las expresiones vertidas por diversos personajes, vertidas por los personajes por ella señalados, políticos y periodistas, por sus ofensas contra la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, solidarizándose con ella por su condición de mujer y congresista que el ejercicio fue, no, es expresar como Comisión de la Mujer y Familia su condena y rechazo a todas las expresiones vertidas por diversos personajes políticos y periodísticos por ella señalados, por sus ofensas contra la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz en su condición de mujer, por promover diversas denuncias contra la empresa Odebrecht y personajes ligados a supuestos actos de corrupción. Quienes estén a favor, la congresista Scheffer, la congresista Vilcatoma, Andrade, Takayama, Anaculí, Cuadros, Echeverría y García. Quienes estén en contra, abstenciones, la congresista Pariona. Y la congresista Sánchez, perdón. Siendo las 12:30, se levanta la sesión. Muchas gracias. Ha sido aprobada el pronunciamiento de esta comisión. Muchas gracias.